Biología celular y molecular. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función es contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Características. Existen carbohidratos saludables. Son aquellos bajos o moderados en calorías, con alto contenido de nutrientes, carentes de azúcares refinados y granos refinados. Aportan fibra natural, bajos en sodio y grasa saturada, carentes del colesterol y grasa trans. Por ejemplo, las verduras tales como la lechuga, el brócoli, la berenjena, la espinaca, etc. Carbohidratos poco saludables. Son muy calóricos, llenos de azúcares refinados, bajos en nutrientes y en ocasiones altos en grasa trans y colesterol. Por ejemplo, los fritos, los refrescos, los pasteles, los dulces, los chicharrones, etc. Clasificación. Carbohidratos simples. Son azúcares que se convierten en glucosa rápidamente. Carbohidratos complejos. También se transforman en glucosa, pero de manera más lenta, debido a la fibra que contienen. Lípidos. Están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Se caracterizan porque son insolubles en agua. Características. Constituyentes importantes de la alimentación. Representan una importante fuente de energía y de alimentación. Funcionan como aislantes térmicos, precursores de hormonas, ácidos biliares y vitaminas. Función. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Función estructural. Forman las bicapas lípidas de las membranas. Función biocatalizadora. Los lípidos favorecen o facilitan las reacciones que se producen en los seres vivos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares. Clasificación. Los lípidos se clasifican en 2 grupos atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos. Si lo poseen, son lípidos saponificables. Si no lo poseen, son lípidos no saponificables. En los saponificables se derivan lípidos simples y lípidos compuestos. En los lípidos simples solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En los lípidos compuestos, además del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, también hay nitrógeno, fósforo, azufre o un glúcido. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocido como enlaces peptídicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Funciones de las proteínas. Desempeñan un papel fundamental en el organismo.
Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como las grasas e hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y crecimiento de diversos tejidos o componentes en el cuerpo. Actúan como catalizadores biológicos, transportadores de gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden clasificarse en 3 grupos en función de su forma y su solubilidad. Proteínas fibrosas. Tienen una estructura alargada, de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos que son muy solubles en las soluciones acuosas. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lípidas, poseen grandes aminoácidos hidrófobos, no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodosina. Características. Están constituidas por una o varias cadenas polipeptídicas. Su peso molecular varía desde 5.000 hasta 1.000.000 o más. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. Las proteínas se clasifican de acuerdo con su conformación tridimensional. Ácidos nucleicos. Son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Clasificación. Se clasifican en ARN y ADN. El ADN almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas y constituye el material genético. Forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas, mientras que el ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN. Se encarga de sintetizar proteínas. Características y función. ADN. Se encuentra en el núcleo. Constituye los cromosomas. Presenta bases nitrogenadas péricas. Las moléculas están formadas por una cadena doble de nucleótidos. Su función es llevar la información de padres a hijos, y en sus moléculas se encuentra la información genética. ARN. Se encuentra en citoplasma. El núcleo solo se encuentra en el ARN mensajero. Las moléculas están formadas por una simple cadena de nucleótidos. Su función es la síntesis de proteínas.